Bien, muy buenos días. Agradecido con los muchachos de Mundo Anatómico por la invitación y les damos también nosotros hablo como institución, el Centro Cardiovascular Regional Centro Occidental Las Cardio siempre tiene las puertas abiertas a la academia y a las iniciativas que sean en pro de la formación de futuros médicos y de colegas que nos encontramos en constante actualización. El tema que me corresponde hablar hoy es acerca de las bases fisiopatológicas y terapéuticas de la hipertensión arterial. Sabemos que la presión arterial, cuando se eleva por encima de sus niveles óptimos, representa un factor de riesgo clave para la morbimortalidad de enfermedades cardiovasculares. De este modo, entendemos entonces que la hipertensión arterial sistémica es el trastorno consistente en aquella elevación persistente y no fisiológica de la presión arterial. La presión arterial es un parámetro hemodinámico cambiante que tiene variaciones que siguen ritmos circadianos, variaciones que dependen del sistema nervioso autónomo, del tono simpático, de estímulos externos que hacen que este sea un parámetro cambiante, constante, pero que su elevación persistente, que se prolonga en el tiempo y que genera alteraciones en otros órganos y sistemas, se convierte en un problema. Es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, no solamente para cardiopatía isquémica, sino para insuficiencia cardíaca, enfermedades vasculocerebrales que comprometen la calidad de vida del paciente. Entendemos entonces la importancia que reviste este flagelo y que se expresa en dos grandes vertientes, que son la hipertensión arterial primaria o idiopática, en la que se incluyen casi al 90% de todos los pacientes hipertensos, y la hipertensión arterial secundaria, que se debe a una causa detectable, identificable, y en la que se agrupa un 10% aproximadamente de los pacientes hipertensos. Ambas son variantes de esta entidad y generalmente nosotros nos enfocamos en la hipertensión arterial primaria o idiopática, pues es la que va a requerir entonces de un seguimiento y se convierte en un problema crónico, en un problema patológico que es controlable, mas no reversible. En este caso, entonces, entendemos que la hipertensión arterial primaria es un trastorno muy heterogéneo, de una base poligénica, en el que influyen múltiples genes con combinaciones genéticas. Sobre esta base poligénica actúan una serie de factores adquiridos o factores ambientales que van a ejercer entonces un efecto deleterio o un efecto simbiótico con esa predisposición genética para poder desarrollar hipertensión arterial. La hipertensión arterial secundaria, en cambio, como les dije, está producida por un mecanismo subyacente, hay una causa identificable, como numerosos estados fisiopatológicos como la estenosis de la arteria renal, feocromocitomas, coartación aórtica, entre otras patologías vasculorrenales o incluso obstructivas respiratorias como la apnea del sueño, que pueden desencadenar trastornos hipertensivos. Hablamos de la hipertensión arterial como una vieja pandemia. ¿Por qué? Porque a nivel mundial el número de personas de 30 a 79 años de edad con hipertensión se duplicó desde 1990 a 2019. Pasamos de tener 331 millones de mujeres y 317 millones de hombres en el año 1990 catalogados como hipertensos a 626 y 652 millones de mujeres y de hombres respectivamente en el 2019, para un total de 1.278 millones de hipertensos en el mundo. A veces nos enfocamos en patologías infecciosas transmisibles en este contexto pandémico del COVID-19, pero hay entidades que están matando a mucho más personas y que requieren intervenciones colectivas y a la vez individuales para poder entonces evitar este problema, que es un problema de salud pública. Entendemos que, bueno, de acuerdo estas cifras son de acuerdo a la publicación de Lancet de 2021, que nos dieron este reporte hasta el año 2019. En Venezuela, sabemos que nuestra revisión epidemiológica tiene cierto tiempo de retraso, sin embargo tenemos estadísticas de hasta 2014,
en donde en nuestro país la prevalencia de hipertensión, de acuerdo a encuestas realizadas en las principales ciudades del país como Caracas, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo, en un periodo comprendido de aproximadamente 7 años, oscila la prevalencia de hipertensión entre el 24.7% y el 34.3%. Para 2014 vemos que solamente el 68% de los hipertensos venezolanos recibía tratamiento y de estos aún la mitad permanecen hipertensos, es decir, fuera de sus metas de control, incluyendo un 42% de los que están considerados como adherentes al tratamiento. Entonces tenemos pacientes que no reciben tratamiento y aquellos pacientes tratados que no alcanzan sus metas de control. Entonces son dos poblaciones que también merecen especial atención desde el punto de vista epidemiológico para evaluar cómo están siendo efectivas nuestras estrategias. En cuanto a las cifras de hipertensión arterial, existen ciertas controversias, puesto que a pesar de que Lancet en 2002 publica que hay una relación directamente lineal entre el incremento de la presión y el riesgo de eventos cerebrovasculares cuando la presión se encuentra por encima de 115-75 milímetros de mercurio, o que es lo mismo cuando hay un incremento mayor de 20 milímetros de mercurio por encima de la sistólica basal del paciente o mayor de 10 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial diastólica del paciente, se duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, a términos de dar cara al diagnóstico del paciente y poder establecer herramientas, tenemos que tener claros cuáles son esos valores umbrales o cuáles son esos valores límites que nos permitan entonces entrar dentro del rango de hipertensión. El octavo comité conjunto o el Joint National Committee en 2014 publica unas guías basadas en la evidencia donde nos recomiendan iniciar tratamiento farmacológico y catalogan a un paciente como hipertenso cuando sus cifras de presión arterial superan los 140 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 90 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Ellos hacen una excepción en pacientes que tienen más de 60 años de edad cuando establecen como límite para iniciar intervención farmacológica en pacientes mayores cuando su presión arterial sistólica se encuentra por encima de 150 milímetros de mercurio. Sin embargo, no existe unanimidad en cuanto a esta última definición, puesto que el riesgo de eventos cardiovasculares asociados se ha definido cuando la presión arterial es superior a 140 milímetros de mercurio. Esto fue en 2014. En 2017 aparecen las controversiales guías basadas en la evidencia y recomendaciones de práctica de la American Heart Association, que es de la AHA por sus siglas en inglés, en donde establece el controversial umbral de 130 a 80 milímetros de mercurio. Entonces, todos los pacientes que tienen estas cifras son realmente hipertensos. ¿De dónde nace esta reducción del límite de presión arterial sistólica que veníamos trabajando, que era 140? Del controversial estudio SPRINT. El estudio SPRINT fue un estudio aleatorizado, controlado, que lo que hizo fue examinar el efecto de una reducción de presión arterial más efectiva y evaluar cuáles eran los efectos, los beneficios cardiovasculares de un manejo intensivo de la presión arterial. Para ello entonces dividió a su población de 9.316 individuos en dos grupos, en un grupo de tratamiento intensivo con una meta menor a 120 y un grupo de tratamiento de estándar o convencional con un objetivo de presión arterial menor a 140. Encontraron, vemos las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, donde hubo una reducción del riesgo relativo a través de hazard de 0,75, es decir, una reducción del riesgo del 25% de este outcome o punto final primario, que era un combinado de infarto de miocardio y otros eventos cerebrovasculares adversos, en donde hubo una reducción en el grupo intensivo del 25% del riesgo. En cuanto a muerte para todas las causas, que fue el segundo punto final, hubo una reducción del 27% de muerte por todas las causas en el grupo de tratamiento intensivo. Por tanto, esta estrategia más agresiva de manejo de presión arterial ofrecía aparentemente beneficios en cuanto a estos términos. Pero hablamos nosotros ahora, manejo intensivo de la presión arterial,
tener un paciente por debajo de 120 milímetros de mercurio, pero ¿a qué costo? Vamos a ver ahora que con un manejo intensivo de la presión arterial se incrementó la tasa de efectos adversos. Los pacientes que tenían presiones arteriales mantenidas con múltiples fármacos para alcanzar esta meta tan estricta, sufrieron de hipotensión ortostática, sufrieron de stroke o eventos cerebrovasculares isquémicos y sufrieron de insuficiencia o de lesión renal aguda por hipoperfusión renal. Entonces, vemos aquí que de los 9.361 pacientes mayores de 50 años que se tomaron para este estudio, que eran hipertensos y que tenían más de un factor de riesgo cardiovascular, encontramos que hubo una incidencia de 3.8% de lesiones renales agudas en el grupo intensivo frente a un 2.3%. Entonces hay un hazard de 1.64. Cuando vemos que el hazard supera la unidad, se convierte entonces en un factor de riesgo que multiplica 1.64 veces o un 164% el riesgo de presentar lesión renal aguda. Por lo que esta meta o este umbral de hipertensión se considera más deleterio que beneficioso. Pasamos del 2017 al 2018 y la Sociedad Europea contradice a la Sociedad Americana y se establecen las metas de 140-90 milímetros de mercurio, como habíamos visto en el octavo Joint National Committee. Igualmente, en el 2020, la Sociedad Internacional de Hipertensión establece el umbral de 140-90 para definir hipertensión y lo que hace es resumir la estratificación de severidad en 2 grados. Bien, ya una vez que estamos claros en la definición de hipertensión, de sus variantes y de la presión arterial que debemos definir para establecer el diagnóstico, preguntamos ahora, ¿hipertensión arterial solo significa tener la presión alta? Vamos a comprender cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que implica esto. Hay múltiples factores, como les dije, principalmente, y nos vamos a enfocar en la hipertensión arterial esencial o idiopática, que es el 90% de los pacientes hipertensos que vemos en consulta, y en ello están implicados mecanismos genéticos, mecanismos que representan la hiperactividad del sistema nervioso simpático, mecanismos renales, vasculares, hormonales, y la relación de la hipertensión con el síndrome metabólico. En cuanto a la genética, sabemos que los antecedentes de padres hipertensos aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Que también tenemos que varios estudios sugieren que la hipertensión arterial esencial es una combinación entre el 60% de una herencia familiar de hipertensión arterial más la acción de un 40% del ambiente y del estilo de vida del paciente. No quiere decir que porque mis padres sean hipertensos, yo necesariamente soy hipertenso si trato de modificar mi estilo de vida alcanzando niveles de ejercicio físico periódico, una dieta balanceada, baja en sodio. Sin embargo, hay múltiples genes que contribuyen a funciones especializadas que regulan la presión arterial. Entonces vemos, por ejemplo, los polimorfismos del gen de la corina. La corina es una glicoproteína que se encarga de transformar al proANP y el proBNP en péptidos natriuréticos biológicamente activos. ¿Qué hacen los péptidos natriuréticos? Cuando hay una sobrecarga de sodio, hay un estiramiento, por decirlo de algún modo, auricular, se activa el péptido natriurético auricular y el ventrículo también sufre entonces distensión por una precarga aumentada y se activa el péptido natriurético BNP. Ellos lo que se encargan es de producir vasodilatación y disminuir el volumen plasmático por natriuresis, que es la descarga de sodio, la eliminación de sodio a través de la orina. Cuando hay déficit de corina, tenemos entonces un déficit de estos péptidos natriuréticos que son beneficiosos. Y en estos casos se produce entonces hipertensión arterial sodio-sensible, incremento del volumen plasmático y vasoconstricción. O sea, no hay una respuesta que contrarreste la vasoconstricción del paciente hipertenso. Hay variantes genéticas en el transporte de la tiamina, que es la vitamina B1. Sabemos que la tiamina tiene efectos sobre aumento del gasto cardíaco y disminución de la resistencia vascular sistémica y por tanto si hay variantes genéticas en ese transportador vamos a tener una función de la tiamina alterada. Hay variantes comunes del gen UMOD. El gen UMOD es el gen que codifica la uromodulina. La uromodulina lo que se encarga es de activar al cotransportador de sodio-potasio 2-cloro.
El cotransportador de sodio potasio 2-cloro es el blanco o el target farmacológico de la furosemida. ¿Ok? Entonces, cuando hay una sobreexpresión de hormodulina, hay una sobreactivación de este cotransportador que se encarga de la reabsorción del 60% del sodio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces vemos que cuando hay una sobreexpresión aumenta la captación del sodio y por tanto esto incrementa la precarga y aumenta la presión arterial. Otros elementos son la afectación de la actividad de la sintasa endotelial de óxido nítrico. Sabemos los efectos vasodilatadores del óxido nítrico. Esto se ha identificado por estudios de análisis del genoma, en donde se toma en cuenta genomas de múltiples individuos y de poblaciones para poder definir cuál es la predisposición genética a padecer ciertas enfermedades. Entonces vemos que cuando hay una afectación genética hereditaria de la actividad de esta sintasa endotelial, vemos que la producción de óxido nítrico está comprometida. Alteraciones de los mecanismos de reabsorción de sodio. Ya vimos que hay formas raras de hipertensión que alteran la reabsorción neta del sodio. Aquí vemos la nefrona y los diferentes segmentos en donde se produce el transporte de sodio, siendo entonces donde nosotros atacamos en el asa de Henle con los diuréticos de asa. Vamos a ver diferentes blancos farmacológicos a nivel de la nefrona, donde vamos a actuar para contrarrestar estos mecanismos del sodio principalmente. Entramos en un concepto nuevo que es la epigenética. La epigenética no es más que la acción de factores ambientales en la expresión de genes. ¿Qué quiere decir? Que no todo es tener una predisposición genética de nacimiento, puesto que se ha visto que desde la etapa fetal, fetos que son expuestos a desnutrición, a factores estresantes a nivel intrauterino, presentan en su vida adulta hipertensión arterial. Entonces ya hay una acción de un elemento externo para poder producir hipertensión. Todos estos elementos interactúan. ¿Para qué? Para abrir la cromatina. Hay factores ambientales que estimulan la apertura o la cierre de la cromatina, exponer el ADN y permitir su transcripción. Este término epigenética es algo nuevo, sin embargo está introducido desde 1942 por Conrad Waddington, y hay hipermetilación, hipometilación, cambios en la secuencia de la transcripción del ADN solamente por factores ambientales. Entonces no solamente cuenta tener un genoma susceptible, por decirlo de algún modo. Hay también la famosa hiperactividad del sistema nervioso simpático. Todos sabemos que un tono incrementado por la sobreproducción de noradrenalina incrementa entonces la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, y que los pacientes hipertensos y en IC tienen un tono simpático alterado. Ellos son pacientes simpáticos, es decir, siempre están con una sobreexpresión de norepinefrina en su sistema. Entonces, tanto los mecanismos centrales como periféricos están involucrados en el aumento de la actividad simpática, siendo el estrés emocional el principal desencadenante para esta hiperactividad. Y de ahí viene el abordaje psicológico que también deben tener los pacientes hipertensos. Los mecanismos renales, ya vimos un poco acerca de la natriuresis por los péptidos natriuréticos. Igualmente en las personas normotensas, normalmente, fisiológicamente, hay un mecanismo de natriuresis por presión, que hay receptores a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel del glomérulo, de las arteriolas eferentes y aferentes, que responden a cambios de presión y aumentan la natriuresis. En pacientes hipertensos, estos mecanismos están disregulados, por decirlo así. Una disregulación de los mecanismos de natriuresis por presión y se pierde entonces esta forma de defensa ante el incremento de la precarga. Los mecanismos vasculares, aquí ya entramos a hablar de poscarga. Hay una liberación alterada de factores relajantes y hay una sobreexpresión de factores constrictores. Entonces el paciente hipertenso es un paciente con factores proinflamatorios, protrombóticos, donde actúa la endotelina, el tromboxano y el factor de crecimiento transformante beta. Aquí está el famoso eje sencillo del RAS o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la parte neurohormonal de la hipertensión arterial. Esto es una visión muy simplificada del RAS. El RAS implica muchas vías, implica la interacción de múltiples elementos que no se limitan a este eje sencillo. Sin embargo, me voy a enfocar en la acción de la angiotensina 2 sobre la familia de receptores AT.
AT1, AT2, AT3 y AT4. El blanco farmacológico de los ARA2 es que ellos son antagonistas de receptores de angiotensina AT1, a pesar de que sean ARA2. ¿Por qué? Porque el receptor AT2R es más bien un receptor que ejerce efectos beneficiosos, vasodilatación, antiproliferación y apoptosis. En cambio, el AT1 es vasoconstrictor, forma superóxido, o sea, genera un estado de formación de radicales libres. El paciente hipertenso es un paciente oxidado. Entonces, es importante identificar cuál es el blanco farmacológico sobre el que estoy actuando en este eje, que como les digo es una versión muy simplificada. Siendo entonces no solamente vasoconstricción, sino también estrés oxidativo en el paciente hipertenso. Hay hipertensión relacionada con la obesidad visceral activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay un incremento de que las células grasas, los mismos adipocitos, son productores de adiposinas, de leptina, ácidos grasos, angiotensinógeno, y por tanto son un elemento adicional a este eje central, pues la grasa visceral y la grasa periférica son también productores de activadores neurohormonales que actúan en la génesis de la hipertensión arterial. Ahora bien, si todo paciente que tiene la presión alta es hipertenso, ¿cómo establecemos el diagnóstico? Sabemos que la hipertensión arterial puede ser muy variable, no debemos basarnos en una sola sesión de lecturas en la consulta. La repetición de mediciones debe ser la estrategia tradicional, puesto que la hipertensión arterial es cuando hay una elevación persistente. El paciente puede llegar nervioso a la consulta y encontrar presiones arteriales elevadas, y eso no quiere decir que sea un paciente hipertenso si esta elevación no es sostenida en el tiempo ni ha generado afectación de órganos mediados por esta variación de la presión. Cuando la presión arterial haya aumentado significativamente o cuando existe evidencia de un daño orgánico inducido por hipertensión, establecemos el diagnóstico de una vez. Tenemos un paciente que ingresa a la consulta con presiones arteriales elevadas y encontramos hipertrofia miocárdica, encontramos lesión renal, ya estamos estableciendo un daño orgánico y el diagnóstico debe hacerse inmediatamente porque requiere una intervención farmacológica eficaz, inmediata y oportuna para poder cesar la progresión del daño. El diagnóstico son 3 mediciones separadas de 1 a 2 minutos y debe repetirse solo cuando entre las 2 primeras mediciones existe una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio. Esto es en una consulta, sería lo ideal. Igualmente, se requieren mediciones adicionales en pacientes con cifras de presión arterial inestables debido a arritmias, en donde debemos emplear otros métodos más fidedignos. Y asegurarnos de utilizar un manguito estándar para la mayoría de los pacientes, e igualmente adaptarlo para pacientes o muy delgados o muy obesos. No podemos establecer diagnósticos de hipertensión en un paciente obeso con un manguito que sea menor al establecido para la circunferencia braquial del paciente. Ahora hay métodos ambulatorios que también nos pueden servir como apoyo para definir la hipertensión arterial del paciente. Estos son el AMPA y el MAPA. El AMPA no es más que las siglas de automedición de la presión arterial, son lecturas de presión arterial realizadas por el paciente en su domicilio, fuera del consultorio, y que nos permiten eliminar un poco esta sobrecarga emocional que implica la visita al consultorio. Y es lo que forma la entidad que vamos a ver más adelante, que es la hipertensión arterial de bata blanca. Esta medida se hace generalmente por 6 a 7 días consecutivos, una medición de presión arterial 2 a 3 veces al día. ¿Okay? 2 mediciones en cada sesión con 1 a 2 minutos de espera y el paciente nos trae el registro. Generalmente se indican o se prefieren lo que son los tensiómetros automáticos de manguito, puesto que estos han mostrado una fidelidad en cuanto a las lecturas. El MAPA, que es la medición ambulatoria de la presión arterial, este es un método técnico, no invasivo, ya no depende del paciente, sino que el esfigmomanómetro se va a insuflar automáticamente, tomando mediciones a intervalos de 15 a 30 minutos, y nos permite calcular una media presión arterial diurna, nocturna y de 24 horas, y es como que la medición más objetiva que tenemos, un registro más objetivo para definir el estado del paciente. El MAPA se utiliza entonces para sospecha, principalmente estas son algunas indicaciones, pero me voy a enfocar en el diagnóstico de la hipertensión arterial enmascarada y la hipertensión arterial de bata blanca. Aquí vemos un ejemplo de MAPA, este es un modelo del que hacemos en la institución, en donde vemos cómo se reportan las cifras de presión arterial
En número de mediciones, un mapa se considera válido cuando hay un mayor al 70% de mediciones que se consideran válidas. Si hacemos mediciones en 24 horas cada 30 minutos, serán 48 mediciones que realiza el dispositivo en un día y con las que hacemos el diagnóstico. Igualmente tenemos acá que nos da un promedio de presión arterial total, diurna y nocturna con metas para cada una de las mediciones. Vemos como la meta para presión arterial total en 24 horas debe ser menos de 130, 80. Y aquí están reflejadas las del paciente. Igualmente nos da porcentajes de carga de presión arterial. Vemos aquí valores máximos, mínimos y frecuencia cardíaca y los comportamientos circadianos el patrón Deep-in invertido, non-deeper, que van a depender del ritmo circadiano del paciente. Vemos la progresión de presión arterial y frecuencia cardíaca a lo largo del día y cómo es la carga de presión arterial en cuanto a términos de aceptable, elevadas o normales. Esta es la conclusión que le entregamos al paciente, cómo establecemos entonces las mediciones iniciales y finales, el patrón circadiano, cómo es el promedio y la carga de presión arterial. Entonces hay metas para mapa que son diferentes a las metas que establecemos en consultorio, 130-80 para promedios de 24 horas, 135-85 para metas diurnas y en consultorio son las mayores, pues que sabemos la carga que implica esto que sería 140-90. Ambas sociedades coinciden. Ahora bien, cuando hablamos de que solo son arterias, es porque no debemos enfocarnos solo al área cardiovascular, sino que el paciente hipertenso requiere de una evaluación completa, una evaluación por órganos y sistemas, porque la hipertensión, hay arterias en toda la economía del cuerpo. Entonces todo lo que tenga arterias, todo lo que recibe irrigación, recibe una sobrecarga de presión y alteraciones de flujo que generan cambios en el metabolismo celular. Por tanto, el paciente hipertenso generalmente consulta por cefalea occipital, por mareos, por fatiga, por palpitaciones, por sintomatología inespecífica que debemos recoger en la enfermedad actual y en el examen funcional que hacemos en el interrogatorio. Sin embargo, la mayoría de los pacientes hipertensos no presentan ningún síntoma específico o cursan asintomáticos y ahí es el riesgo de cursar con hipertensión arterial, puesto que si no hay jornadas de despistaje, no hay un sistema de tamizaje, no hay un abordaje del paciente para la prevención primaria de hipertensión arterial, esto puede pasar desapercibido hasta llegar con un evento cardiovascular mayor. Los antecedentes personales es importante interrogarlos por la parte genética que les estoy comentando, los antecedentes familiares y el examen físico debe incluir no solamente la exploración cardiovascular, sino también la fundoscopia o fondo de ojo, la evaluación de la calidad de las características del pulso arterial periférico y la exploración cardíaca completa. Cuando queremos buscar signos de daño orgánico, hacemos un examen neurológico completo, palpación y auscultación del corazón, de las arterias periféricas, comparar la presión arterial entre un brazo y otro por la coartación aórtica, y evaluamos también, para descartar hipertensión arterial secundaria, la piel, la esfera renal, las comparaciones de los pulsos radiales y femorales, los signos de enfermedad de Cushing o acromegalia, así como los signos de enfermedad tiroidea. Hay varias pruebas, varios signos que podemos evaluar de afectación de órgano, por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiograma, que tiene una alta reproducibilidad y un valor pronóstico bueno para los cambios, la medición de la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, el índice tobillo-brazo que nos habla de enfermedad arterial periférica. Cada uno tiene entonces sensibilidad, reproducibilidad y valor pronóstico que es de interés para la evaluación del paciente hipertenso. Entonces no solo es medir la presión arterial ni evaluar tampoco la parte cardiovascular, va más allá de eso. La Sociedad Europea en el 2021 nos publica unas guías para la medición de la presión arterial ambulatoria y en el consultorio, donde hablamos entonces de la hipertensión arterial de bata blanca, que es aquella presión arterial que se encuentra elevada en el consultorio, pero cuando vemos el AMPA y el MAPA están normales. Entonces este paciente no es un paciente que podemos catalogar como hipertenso, sino en esta entidad o esta variante que es la hipertensión arterial de bata blanca, que no requiere una intervención específica. Mientras que la hipertensión enmascarada es el otro lado de la moneda, en donde el paciente nos presenta una presión arterial adecuada en el consultorio, pero con un AMPA y un MAPA que están alterados. Entonces vemos las dos caras, el paciente que se presenta muy bien, pero en realidad está mal, y el paciente que aparenta estar enfermo,
pero sus mediciones en 24 horas son normales. Se han establecido entonces metas, todo de acuerdo a las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, tanto para consultorio como para mediciones ambulatorias. Y se establece entonces la definición de hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2 y 3. Ahora, hablando de intervenciones, ¿qué podemos hacer con el paciente hipertenso? ¿La dieta y el ejercicio son suficientes? Pues en pacientes con riesgo cardiovascular bajo, de ahí la importancia de estimar el riesgo cardiovascular con escalas que ya están establecidas para ello, la adopción de una dieta saludable y de actividad física periódica son suficientes para hacer estrategias de intervención iniciales en el paciente de bajo riesgo cardiovascular, que es aquel paciente que no hemos identificado lesiones orgánicas, que es un paciente que está presentando cifras de presión arterial de reciente evolución y en el que podemos intervenir. En cuanto a la terapéutica farmacológica, hay miles de antihipertensivos, pero ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a iniciar la terapéutica farmacológica? Debemos conocer como guerreros para luchar contra este flagelo el arsenal terapéutico con el que contamos y el famoso figura geométrica que relaciona las combinaciones más frecuentes de antihipertensivos, siendo entonces los IECA o ARA2 los principales elementos iniciales para la terapéutica. Como les dije, me baso en el algoritmo de la CIAD que fue publicado en el 2020, en donde establecemos en base al riesgo cardiovascular en bajo, moderado, alto, muy alto, cómo será nuestra intervención. Riesgo bajo son estrategias de intervención no farmacológicas, y ya para pacientes riesgo moderado, alto, muy alto, debemos iniciar con las clásicas combinaciones que son el IECA o ARA2 combinado con diurético o con calcioantagonista. Si no alcanzamos presiones arteriales en meta en unos 3 meses, tenemos que añadir un tercer fármaco y evaluamos luego en 2 a 4 meses. Si persiste aún fuera de meta, entonces tenemos que añadir un antagonista de receptores de mineralocorticoides, como por ejemplo la espironolactona. Entonces son combinaciones, generalmente se prefieren con una píldora que contenga la combinación de 2 fármacos. Por ejemplo, un ARA2 con un calcioantagonista, un IECA con un diurético, ¿ok? O que contenga incluso los dos, porque los dos fármacos en una sola forma farmacéutica, los dos principios activos, para poder asegurar la adherencia terapéutica del paciente. Es la tendencia en que el paciente recibe entonces en una sola toma sus 2 agentes antihipertensivos combinados. Esto en pacientes de riesgo cardiovascular moderado, alto y muy alto, pero siempre la intervención debe ser encaminada a la modificación de los estilos de vida y que el tratamiento farmacológico aislado no nos permite alcanzar un objetivo. ¿Cuáles son los mensajes para recordar entonces en el tratamiento de la hipertensión arterial? Que afecta más del 30% de la población mundial, es el principal factor de riesgo para padecer de enfermedades cardiovasculares y requiere una intervención rápida, oportuna y eficaz. Y debemos hacer prevención primordial, prevención primaria, educar al paciente a que la medición de la presión arterial debe ser un elemento periódico y que es necesario que el paciente esté consciente de su riesgo cardiovascular. El inicio del tratamiento depende de un diagnóstico correcto y debemos apoyarnos entonces en el AMPA y en el MAPA y no limitarnos a las presiones arteriales medidas en el consultorio, porque ya sabemos toda la esfera de trastornos que están detrás de las presiones arteriales en el domicilio, que son también muy importantes. El tratamiento inicia siempre, como les dije, con la promoción de estilos de vida saludable y que el manejo debe ser individualizado en el paciente. Los antihipertensivos no son una receta de cocina, los IECA y los ARA2, cada uno tiene propiedades que benefician a ciertas poblaciones de pacientes, establecer subgrupos, el paciente nefrópata, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente que ha sufrido de un evento cerebrovascular previo, el paciente joven que está acudiendo a la consulta y que requiere de tratamiento. Entonces debemos unificar estas recomendaciones y adaptarlas a nuestro medio, ¿ok?, con sus carencias y posibilidades, pero la terapéutica está disponible. Entonces solo debemos saber cuál elegir. Para cerrar mi conferencia les muestro una foto del satélite LAND 8 de la NASA, de la península de Paraguaná, de donde soy oriundo, de la ciudad de Punto Fijo. Y bueno, agradezco por la oportunidad. Gracias.